Bueno, estamos de regreso para la parte final, ¿no? Del tema de hoy que estamos viendo, ¿no? De la corriente libertadora del norte, ¿no? Entonces, una vez garantizada, podríamos decir así, eh, la victoria por la libertad, ¿no? del Perú, ¿no? Bajo estrictas medidas que se habían tomado en la capitulación de Ayacucho, que vamos a ver su texto único más adelante, se dieron los consecuencias y permanencias y cambios, ¿no? En este proceso de liberación, podríamos decir así, ¿no? Cambios que indudablemente eh, se veían venir, ¿no? Y estos pues se dieron, ¿no? Cambios, permanencias y consecuencias de, de la emancipación. Los principales cambios producidos por el largo y complejo proceso de independencia del país, ¿no? Y de la independencia del país se encuentran en el campo de las ideas, ¿no? Y de los planos políticos, más en la realidad y en los hechos concretos, ¿no? Una serie de cambios, de cambios estructurales, sobre todo en el ámbito político, se vio contrastada por una serie de permanencias a nivel social que impidieron llamar a la emancipación del Perú una verdadera revolución social, ¿no? Es que eh, fue algo nuevo, novedoso, ¿no? Lo que había pasado en el país. Entonces, el cambio más importante fue el nuevo régimen político, ¿no? Este nuevo régimen político se dio pues por el Congreso Constituyente de 1822 y la primera constitución política que se produjo en 1823 determinaron que el Perú sería una república, ¿no? Una república con poderes ejecutivos y legislativos, basados pues en los principios liberales de la democracia, la ciudadanía, la propiedad privada, ¿no? Y los derechos y garantías individuales, ¿no? Esas libertades que permitieron las discusiones políticas y doctrinarias, así como también la libertad irrestricta de prensa, produjeron largos debates sobre la libertad, la democracia y el progreso nacional, ¿no? Estos debates doctrinarios y ideológicos, paradójicamente, no se veía traducido, ¿no? Al campo de las acciones. ¿Y qué permanencias sociales coloniales, ¿no? Se dieron, ¿no? Las permanencias sociales coloniales continuaron configurando el Perú republicano, que si bien se sostenía sobre una base de igualdad liberal, pero había también una cierta, eh, podríamos decir, acción destinada a que las clases políticas dominantes, herederas de las élites criollas y del advenizo grupo de poder como los militares, ¿no? En realidad, muy poco cambio hubo en la estratificación social peruana. Sus presidentes parecían monarcas. El ejército siguió intentando una hegemonía que luego se haría crónica luego de muchas décadas de la vida republicana. Los indios siguieron pagando tributo, ¿no? Y los negros seguían siendo esclavos. O sea, no se produjo un cambio verdadero, ¿no? Y dichos sectores populares estuvieron al margen de las decisiones políticas y de los planes de gobierno, mientras se consideraba un Estado pues favorecedor de la aristocracia limeña principalmente y de la provinciana en un segundo término, ¿no? O sea, no cambió nada, todo seguía igual, ¿no?
los indígenas seguían pagando sus tributos y los negros seguían siendo esclavos. ¿Sí? Seguían con las permanencias sociales, ¿no? Y otra permanencia es la crisis económica, ¿no? La crisis económica en los últimos años de los reinatos, como ya había sido mencionado eh, por los gastos de los ejércitos, represores realistas, ¿no? Y esta crisis económica, de alguna u otra manera, se vieron agudizados pues, con los ingresos de los ejércitos sanmartinianos y de los ejércitos bolivarianos, la destrucción de la hacienda, los saqueos, las requisas, los cupos, las donaciones voluntarias o obligatorias, dejaron a los antiguos grupos de poder comercial y productivo prácticamente a la bancarrota, ¿no? Esto produjo pues que la aristocracia comerciante tenga pues que luchar por que vuelvan los privilegios y las mercedades coloniales del siglo XVIII en la producción y el comercio. Y otra consecuencia también que se debate eh, ¿no? Entre la permanencia de una tendencia y el cambio de apogeo de los militares. ¿Por qué? Porque los militares habían aumentado su poder considerablemente gracias a las continuas represiones en todo el continente, y esta tendencia se agudizó a inicios del siglo XIX, cuando se debieron enfrentar pues a las élites criollas del virreinato, como también acá en el de Buenos Aires, ¿no? O sea, las nuevas repúblicas tenían ese problema, ¿no? Entonces, a partir de entonces, toda la corona de una serie de fueros y privilegios a los militares de alto rango, que le permitía pues actuar contra los poderosos criollos, ¿no? Y fueron estos mismos militares los que asumieron el mando del virreinato, representado por don José de la Serna, ¿no? Y consideraron pues sus cargos, y fueron luego ellos mismos, con las sucesivas capitulaciones de Junín y también la que se dio en el fuerte de Rey Felipe, ¿no? A cargo de Rodil, ¿no? En el Callao. Y estos generales que quedaron con dos campañas libertadoras y el recibimiento de una serie de líderes nacionales rápidamente convertidos en militares de mediano rango, ¿no? Y que se fortalecieron, pues, porque se encontraban dispersos en el territorio nacional. Estos aunaron esfuerzos y fueron ellos, pues, los árbitros y los negociadores de las exigencias de sectores provinciales que venían, pues, buscando beneficios durante la colonia y ahora eran centralizados por el poder político y la aristocracia, ¿no? O sea, las consecuencias directas de este apogeo es la crisis política, que siguió a la independencia y a la inestabilidad posterior hasta mediados del siglo XIX. O sea, hubo una anarquía política propiciada por los mismos militares, por las ansias de poder, ¿no? Entonces, pues, los pocos o nulos cambios estructurales que se produjeron luego de la guerra de la independencia en el Perú, provocaron un temprano atraso en el desarrollo de la nueva república. Las clases dominantes políticas no realizaron las transformaciones sustantivas que requerían pues, los nuevos tiempos y la situación internacional cambiante. La nueva República del Perú nacía sin la menor participación de los sectores populares, que si bien no intervinieron mayoritariamente en las guerras de independencia, lo hicieron en mayor medida pues que la clase o la élite criolla limeña. La configuración de la política de la sociedad peruana eh, republicana poco se diferenció del pasado colonial, ¿no? Dando inicio pues a un nuevo ciclo en la historia del Perú, sin los cambios estructurales necesarios para plasmar pues en la realidad lo que se debatía en los espacios públicos, ¿no? En el Congreso. Se hablaba de libertad, se hablaba de independencia, pero las estructuras no variaron mucho, ¿no? Fueron ligeras, muy ligerísimas, diríamos, ¿no? Y luego viene algo importante, ¿no? Que es el texto íntegro de la capitulación de Ayacucho, ¿no? Donde pues don José Canterac, que era el teniente general de los ejércitos españoles, ¿no?
estaba al mando, pues, superior del Perú, y por haber sido herido y hecho prisionero en la batalla de Ayacucho, ese día el excelentísimo señor virrey don José de la Serna, ¿no? Daba, pues, eh, su brazo a torcer, podríamos decir así, y firmaba la capitulación de Ayacucho, ¿no? Y esta capitulación de Ayacucho, pues, tenía una serie de articulados, ¿no? Y esto también fue, pues, firmado por el general de división de la República de Colombia, don Antonio José de Sucre, comandante en jefe del Ejército Unido Libertador del Perú, ¿no? Y decía pues lo siguiente, la capitulación de Ayacucho, ¿no? Que el territorio que guarnecen las tropas españolas en el Perú será entregado a las armas del Ejército Libertador hasta el desaguadero, o sea, la parte de Bolivia, ¿no? Con los parques, maestranzas y todos los almacenes militares existentes, ¿no? Serán también concedidos y serán entregados los restos del ejército español, los bagajes y los caballos de tropa, ¿no? Las guarniciones que se hay en todo el territorio y las demás fuerzas y objetos pertenecientes al gobierno español. Y también se establecía que todo individuo del ejército español podrá ingresar y regresar a su país y será por cuenta del Estado peruano, costear el pasaje, ¿no? Y guardando entre tanto la debida consideración y socorriéndolos por lo menos con la mitad de la paga que corresponda mensualmente a su empleo, ¿no? Mientras pertenezca acá en el territorio peruano. También que el Perú abonará las medias pagas mientras proporcione transportes, ¿no? Los que se marcharan a España, los que quisieran quedarse acá en el Perú, ¿no? También otro aporte fue de que cualquier individuo que componía el ejército español podría ser admitido en el ejército peruano, en su propio empleo, si lo quisiese. Y también había otro articulado que decía que ninguna persona será pues incomodada por sus opiniones anteriores, ¿no? Aun cuando han hecho servicios señalados a favor de la causa del rey español, ¿no? Ni los conocidos por pasados, y en este concepto tendrían derecho todos los artículos de este tratado, ¿no? Y entre otros también se daba respecto a los habitantes en el país que se entrega y bajo las condiciones del artículo anterior que señalaba que toda la familia había que respetársele, ¿no? Y darle pues las prioridades para que ésta pueda salir. O si se quedaba en el Perú, sería considerado como un peruano, ¿no? Miren, se daba pues esa acción, ¿no? De que todos los habitantes que estaban en el suelo peruano, sean extranjeros, ¿no? O diversos otros países, adquirían inmediatamente la nacionalidad peruana. Caso contrario, podrían regresar a su país, ¿no? Todo ello, ¿no? Todos estos articulados fueron concedidos y firmados, ¿no? El virrey La Serna, ¿no? Y al mismo tiempo también se acordó que la plaza del Callao será entregada pues al Ejército Unido Libertador, ¿no? Con toda su guarnición comprendida, ¿no? Al mismo tiempo también los jefes españoles, ¿no? Que deseen quedarse en el Perú, lo podrían hacer integrando las filas de la nueva República Peruana. Mira, algo bastante conseguido. De igual manera, los buques de guerra solo se emplearán para pertrechos de marcha, ¿no? Sin cometer ninguna hostilidad, ni tampoco a sus salidas del Pacífico, siendo obligados a salir de todos los mares de la América y no pudiendo tocar ni siquiera Chiloé por ningún puerto de América, ocupado por los españoles, ¿no? Estos jóvenes era pues la capitulación de Ayacucho, firmado en el mismo campo de batalla el 9 de diciembre de 1824 por Canterac y don Antonio José de Sucre. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy, ¿no? Entonces nos estamos viendo hasta la próxima semana. Buenas tardes, permiso.